Muy buenos días para todos. Bienvenidos hoy a nuestro encuentro semanal del grupo Intreasor. Bueno, gente con las mismas preocupaciones, con las mismas intenciones, con los mismos deseos, siempre de la mano de un producto, de un servicio maravilloso que es la propiedad raíz, todo lo que tiene que ver con el real estate. Hoy un tema fundamental, un tema de vital importancia. Yo diría que no solamente en nuestra profesión, sino en todos los factores, en todos los elementos, en todos los sectores de nuestra vida. Porque es que la comunicación es fundamental para interactuar con el otro. La comunicación es la columna vertebral de la comprensión con el otro. De manera que, pues, aprender a reconocer algunos elementos presentes en la comunicación va a aumentar nuestros niveles de efectividad y de asertividad. De verdad que la efectividad y la asertividad son el resultado de la puesta en práctica de diferentes elementos. Es desmenuzar la comunicación y los elementos que la componen para lograr entender cuáles son aquellos de los que yo tengo que hacerme cargo para que cuando yo me exprese, para que cuando yo me comunique, pues tenga los efectos que yo quiera. De manera que vamos a empezar a analizar someramente, porque esto pues no se va a aprender rápidamente o de forma integral en una charla como esta. Para eso tenemos unos cursos maravillosos en nuestro cole y están todos cordialmente bienvenidos para que los tomen, para que se inscriban y para que empiecen un año nuevo comunicándose de una manera más efectiva, más asertiva, más persuasiva, por supuesto, con unos maravillosos resultados en la puesta en práctica ya con los clientes. Empecemos por entender de que la comunicación no solamente es hablar y no solamente hace parte de los elementos básicos que nos enseñaban en el colegio, que era un emisor, un receptor, un canal. Por supuesto que estos son elementos importantes en la comunicación, pero hay otros que también son muy importantes y que regularmente no nos enseñan a profundidad, sino que en el desarrollo de nuestra profesión, en el desarrollo de nuestra carrera, en el camino que vamos recorriendo, nos vamos dando cuenta de que hay personas con las que no logramos hacer ese clic comunicacional, no logramos entendernos adecuadamente, o esas que nos cuesta un poco de trabajo, de esos que tú dices, hombre, yo hablo con esta persona y no siento que me comprenda fácilmente, no siento que me entienda fácilmente, o la relación no es de la calidad que yo espero. Y en los negocios, la relación no es como yo necesito que sea para que sea una negociación que arroje frutos, una negociación que yo pueda cerrar fácilmente y que, pues, por supuesto, es el objetivo de todos los presentes. De manera que bienvenidos entonces a un pequeño abrebocas de lo que es la comunicación. Y para abordar el tema tengo que hacer uso de un autor mexicano, Álvaro Gordoa, que dentro del desarrollo de un programa de imagen que él tiene de imagología, él establece que hay unos elementos importantes en la forma como el otro me percibe y allí hay comunicación. Entonces, no solo es como yo lo digo, sino también otros elementos presentes. Repito, tomo su obra como parte de esta breve exposición para poder entender un poco de que cuando yo quiero aumentar mis niveles de persuasión y de efectividad, pues tengo que tener en cuenta otras cosas que parecen menos importantes, pero que son fundamentales en el abordar ese tema tan importante. Primero, quiero traer a colación una frase de Tony Robbins que dice que para comunicarnos efectivamente debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo. Y cuando yo soy consciente de que todos somos diferentes en la forma de comunicarnos, pues uso ese conocimiento que he adquirido como guía para comunicarme con las otras personas. Entonces, estamos hablando de dos cosas. Una, identificar que los seres humanos, las personas, nos comunicamos de forma distinta. Y la otra es que yo tengo que desarrollar unas herramientas, desarrollar unos elementos adicionales, profundizar más en las diferentes aristas que componen la comunicación para luego hacerme cargo de ellas y retomarlas en los diferentes momentos en que yo lo requiera. Entonces, identifiquemos de que todos no somos iguales, de que los presentes hablamos inclusive en lenguajes distintos y que una palabra puede significar algo aquí
o puede significar algo muy distinto en otra parte del mundo. Entonces la comunicación, por supuesto, tiene que ser supremamente importante, afinada y tiene que ser moldeada para ajustarse a lo que yo quiero, a lo que yo pretendo. Volviendo a retomar a Álvaro Gordoa, él nos habla de un elemento maravilloso. Él cuando desarrolla el tema de la imagología, habla de que la imagen pública se compone de 6 subcategorías, que es de lo que él habla en su obra. 6 subcategorías que están relacionadas con diferentes formas de yo interactuar con el otro. Son 6 formas de yo relacionarme, de yo comunicarme con el otro, que determinan la forma como yo soy percibido. La primera es la imagen física. La imagen física es aquella que se construye a partir de un recuerdo que yo tengo. Si yo les digo a ustedes en este momento, cierren los ojos e imagínense un elefante, ustedes tienen la posibilidad de traer esa imagen a su mente y ya saben de lo que les estoy hablando. Si a un cliente le estoy hablando de una casa, él tiene en su mente la imagen de una casa y seguramente él va a hablar de la imagen que él tiene de la casa que él quiere. Cuando yo hablo con un cliente de una zona rural, una casa de campo, él seguramente va a traer a colación algo que para él es importante. Entonces, la imagen física es fundamental para nosotros interactuar con el mundo, para saber que estamos hablando de lo mismo. Sin embargo, como lo dije anteriormente, hay palabras que en los diferentes países significan cosas distintas. Por eso es importante tener en cuenta que la imagen física no necesariamente es la misma en las diferentes culturas. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de que cuando estamos hablando, nuestro interlocutor está entendiendo lo mismo. Es muy importante identificar que la imagen física es fundamental y que está presente en la mente de las personas. Luego hablamos de la imagen verbal. Imagen verbal como la forma como yo me comunico. Esa sí es la oralidad, es lo que yo digo, pero no solo es lo que yo digo, sino también cómo lo digo. Es la expresión que yo utilizo, es la forma como yo vocalizo las letras, las palabras, como yo vocalizo las diferentes entonaciones que tiene el lenguaje. Esa imagen verbal pues es muy importante porque de la forma como tú hablas y la forma como el otro te escucha hablar, construye de ti una percepción. Y es muy importante que nosotros articulemos adecuadamente y pronunciemos las palabras de forma adecuada. Por supuesto, estamos reunidos personas de diferentes culturas y bueno, pues tenemos que hacer el esfuerzo. Si hay un lenguaje común y hay una propuesta muy interesante que es el inglés como lenguaje universal, que utilicemos una forma de expresión lo mejor posible. Hablamos también, en tercer lugar, de la imagen audiovisual. Y la imagen audiovisual es aquella que las personas tienen de nosotros por las fotografías, por los videos, por las diferentes herramientas audiovisuales que utilizamos. Y aquí entran las redes sociales como una forma muy importante de impactar a nuestros clientes y que ellos construyan de nosotros una imagen profesional de lo que nosotros podemos ofrecerle. Es importante entonces que usted cuide el contenido de sus redes sociales, que usted se esmere porque el contenido de sus redes sociales sea impecable. Si usted va a sacar una fotografía de una propiedad, que esté iluminada, que la propiedad se encuentre limpia, que no haya cosas en el suelo o mal puestas, que una pared que está descarachada pues no salga o se repare anteriormente antes de hacer la fotografía. Es preocuparnos porque toda la información que le está llegando a nuestros clientes sea adecuada, sea impecable, sea limpia, sea clara. Y esto va a facilitar muchísimo la imagen que se hacen de usted como agente inmobiliario o de su empresa inmobiliaria en el desarrollo de su actividad cotidiana. En cuarto lugar, encontramos la imagen profesional. Y es que cuando hablamos de la imagen profesional, hablamos también de la buena práctica de las funciones que nosotros realizamos, es el buen nombre. Y aquí entra un factor importante, y es que cuando nosotros somos cuidadosos en la construcción de nuestra imagen profesional, estamos en el proceso de construcción de nuestro prestigio. Y muchas veces el nombre habla por nosotros. El simple
prestigio, el simple nombre que se escuche de nosotros o el prestigio que construyamos dice muchísimo de lo que nosotros somos capaces de hablar. Y ese prestigio dice de mí que soy impecable en el desarrollo de mis actividades, que soy honesto, que soy organizado, que soy sistémico, que soy respetuoso, que soy buen profesional, que soy cuidadoso de los convenios, de los acuerdos, que soy responsable de que yo le voy a acompañar a usted en el proceso inmobiliario de una u de otra manera y que el proceso va a ser impecable. En quinto lugar, quiero hablar de la imagen visual. Y la imagen visual tiene que ver con las puestas en escenario. Es tan importante la imagen visual en el aspecto, en el sector inmobiliario, que encontramos constructoras de vivienda nueva que ponen todo de una manera perfecta. Coinciden los colores de los muebles con las cortinas, hacen decoraciones de los escenarios, porque cuando nosotros entramos a una casa que está ofreciendo una vivienda nueva y la vemos de esa manera, así la queremos, así la construimos, y eso nos motiva para tomar una decisión. Entonces, preocuparnos por la imagen visual es muy importante. Si yo quiero mostrar una casa en arrendamiento o en venta, pues no la debo mostrar a oscuras. Si por alguna razón tengo que mostrarla de noche, debo preocuparme porque existan los bombillos necesarios para que ese cliente tenga un impacto visual importante, que luego traiga para mí beneficios. Y esto también tiene que ver con que si la pared tiene un color desfavorable que hace ver los espacios más pequeños, yo pueda estudiar la psicología del color y entender de qué color es más conveniente para determinado sector. Para una habitación pequeña, un color claro. Si yo tengo una habitación pequeña en un lugar pequeño, un color oscuro, va a hacerse y va a verse más oscuro. ¿Y cuál es la sensación que siento yo en un lugar oscuro? Ahora, no quiero decir que esté mal. Hay gustos y hay personas que gustan de colores oscuros. Pero lo más importante es que usted identifique a partir de la comunicación, que es otro aspecto diferente, qué es lo que su cliente quiere, qué es a lo que su cliente le gusta, qué es lo que él prefiere. Y esto es otro tema que también tenemos que abordar en aspectos relacionados con la comunicación y que es de vital importancia. En sexto y último lugar encontramos la imagen ambiental. Y la imagen ambiental hace relación o hace mención, mejor, a todos los lugares que tienen que ver conmigo, a los ambientes en los cuales yo me relaciono. Y es, por ejemplo, cuando llegas tú donde un profesional y encuentras el escritorio completamente desorganizado. Y tiene que ver como cuando tú te montas en el carro del asesor comercial que te va a llevar a ver la casa o la propiedad y está sucio o tiene latas de cerveza o de gaseosa o una camiseta. O cuando tú te montas al carro de una persona y sientes olores desagradables, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo tú construyes a partir de esa experiencia ambiental una idea de la persona con la que tú vas a relacionarte? Estos 6 elementos que tienen que ver en la generalidad con lo que nosotros tenemos contacto, la forma como hablamos, la forma como nos vestimos, la forma como nos presentamos, la forma de nuestras redes sociales, la forma de nuestros escenarios, construyen de nosotros una imagen. Esa imagen que la persona construye a partir de los diferentes elementos que ha podido percibir de usted, le genera una percepción. Esa percepción, eso que él ve, construye en usted, o más bien, él le otorga a partir de lo que percibe una identidad. Va a decir, ve este señor tan organizado, ve esta señora tan preocupada por los detalles, mira a esta persona cómo se preocupó porque estuviera limpio, porque estuviera iluminado, porque oliera rico, porque las viviendas desocupadas cogen malos olores porque las alcantarillas se secan y salen olores malos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que si visitamos o mostramos una propiedad desocupada tenga buen olor? Y eso es importante en la percepción que los clientes tienen de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros nos preocupamos y de esa misma manera habla de nosotros. Entonces, dice Álvaro Gordoa, está la imagen, que es lo que la gente está viendo de nosotros en los diferentes elementos. Eso construye en las personas, es una forma de percibirnos. Ellos perciben estas cosas y construyen una identidad.
Entonces, esto dice, esta persona es un profesional confiable, es una persona que se preocupa. Pero esa identidad, ¿qué la otorga? La otorgan los diferentes estímulos que nosotros hemos generado, que nosotros hemos cuidado, que nosotros hemos construido en esos detalles que hemos visto. Por consiguiente, si yo me hago cargo, si yo me ocupo de los estímulos que quiero generar, voy a poder influir en la forma como la gente me percibe y esto va a construir en mí una buena imagen pública. Todos estos elementos hacen de que mi cliente, mi prospecto, me perciba de una manera y cuando me percibe de una manera, cuando me otorga a mí una identidad de autoridad en un tema, todo lo que yo le diga va a ser importante para él. Él va a darle la importancia a lo que yo le diga porque hay unos estímulos que hablan de mí que dicen que yo soy confiable. Y cuando yo digo algo y tengo de respaldo toda esta construcción de imagen, voy a ser mucho más efectivo y voy a ser mucho más persuasivo en lo que yo le diga. El efecto de lo que yo le diga a este cliente va a ser muy contundente. Por supuesto, como les digo, esto es solo un abrebocas, porque cuando hablamos de la imagen verbal, por ejemplo, pues hay otros elementos que construyen la efectividad de lo que yo digo. Y entonces ya tenemos que tomar el curso para poder coger hilo a hilo, poco a poco los diferentes temas. Porque en la comunicación verbal, por ejemplo, es que no es lo que yo digo, sino es como yo lo digo. Y cuáles son las diferentes herramientas o estrategias que yo puedo utilizar para que cuando yo diga algo sea muy efectivo, llegue al fondo de la conciencia de mi cliente y a partir de ahí él pueda construir otros pensamientos, otras ideas que digan, ve, mira, no había visto esto, qué importante, me siento muy bien asesorado por ti. Eso es ser persuasivo. Cuando yo logro que mi cliente tenga de mí una imagen que sea muy sólida, y yo le doy un concepto, él lo escuche y lo ponga en práctica. Y aquí estamos hablando de la efectividad. Volviendo al tema, entonces, también tenemos que hacernos cargo, cuando hablamos de la imagen corporal, cuando hablamos del lenguaje verbal, hay una parte que es el lenguaje corporal. Y es también que tiene que ver mi cuerpo en lo que yo estoy diciendo. ¿O será que yo estoy diciendo algo y mi cuerpo se está contradiciendo? ¿O será que yo les digo, trabajen conmigo, yo soy una persona de muy buen humor y podemos llegar a muchos acuerdos? ¿Será que mi cuerpo acompaña lo que yo le digo? ¿Será que esto no rompe con la efectividad de lo que yo estoy diciendo? ¿Y será que esto no afecta también mi nivel de persuasión? Entonces, comunicarse son varios elementos, varias aristas que en forma simultánea acompañan mi discurso. De manera que, bueno, aquí hemos hablado someramente de un tema muy extenso, muy profundo. En nuestros cursos tenemos algunas prácticas, algunas herramientas prácticas y vamos a compartir con ustedes varias cosas que pueden utilizar cuando se comuniquen para aumentar su nivel de efectividad de persuasión. Bienvenidos entonces todos a inscribirse en nuestros cursos, hagan parte de nuestro college, hagan parte de estos maravillosos viernes que nos traen algunas perlas, algunos tips importantes y prácticos. Y bueno, saben que tienen en mí un amigo, saben que tienen en mí un colega que los aprecia mucho y que como todos estamos en proceso de aprender, o sea que bienvenidos los comentarios, bienvenidas las sugerencias, bienvenidos los aportes que nos hagan ustedes desde lo que les ha pasado, de las experiencias que han tenido. Cuéntenos un poco de qué hizo usted y cómo respondió su cliente o qué hizo su cliente que le generó a usted una respuesta. Esta interacción nos permite empezar a trabajar en conjunto y podemos aprender de las experiencias del uno y ponerlas en práctica en el otro. Esa es nuestra propuesta, esa es la invitación y bueno, como siempre, gracias a todos. Gracias, doctor Orlando, gracias al equipo de producción, gracias a toda la gente que hace esto posible. Y bueno, seguimos construyendo tribu y bueno, espero que pasen unas maravillosas fiestas de diciembre, por ahora las más cercanas, que es la celebración de la Virgen y bueno, creo que hay otras partes del mundo donde tiene otras celebraciones, pero se acerca diciembre y
y vamos a comunicarnos diferente con nuestras familias. Cuando aprendemos a comunicarnos y aprendemos a distinguir estas herramientas que les he mencionado, no solo las puedo poner en práctica en mi trabajo, sino también en mi hogar, con mis hijos, con mi esposa, con mi equipo de trabajo. Cuando yo me aprendo a comunicar, las cosas fluyen distintas. Los canales comunicacionales, cuando se limpian, empiezan a mejorar las relaciones, empiezan a resolverse de una forma mucho más inteligente desde lo emocional. Los conflictos, puedo resolver más las diferencias, puedo llegar a acuerdos más fácil, puedo buscar puntos de equilibrio en los desacuerdos. En fin, son innumerables los beneficios cuando yo logro afinar mi comunicación. Y por supuesto, el objetivo que tenemos es vender muchísimo más y cerrar negocios inmobiliarios. O sea que cuando hablamos con clientes inmobiliarios, lo dije anteriormente, hablamos con personas sensibles, personas que están pensando en su hogar, personas que están pensando en un espacio familiar, personas que están pensando en un paso importante en sus vidas, ya sea en alquiler, sea en compra, sea en venta. Siempre hay emociones y nosotros cuando afinamos la comunicación, cuidamos la emoción. Cuando yo me comunico efectivamente, soy cuidadoso de la emoción. Cuando me comunico persuasivamente, pues hago un uso adecuado de mi experiencia y la necesidad que tiene mi cliente, y eso aumenta nuestra credibilidad y la confianza que generamos desde lo profesional. Un abrazo para todos y estamos en contacto. Felicidades.